Bueno, aquí estamos en otro tutorial de joyería en el que vamos a ver herramientas de medición. Eh, Nos vamos a enfocar en el pie de rey o calibrador. Ya hemos visto otras herramientas como el argollero y el cartabón. Ahorita les voy a explicar porque en el proceso que estamos haciendo de la elaboración de nuestra argolla media caña vamos a utilizar todos estos elementos de medición para poder avanzar con el proceso. Y es muy importante esta herramienta, como ya les dije, pie de rey o calibrador. No solo se ve en los talleres de joyería, lo utilizan mucho en los talleres de mecánica, los talleres de metalmecánica, los ingenieros industriales, diseñadores industriales. Esta herramienta es fundamental para cualquier persona que maneje medidas precisas, y en joyería pues obviamente nosotros manejamos unas medidas muy precisas. Se llama pie de rey porque tiene la forma de un piecito. O calibrador. El pie de rey o calibrador pues está construido en acero, un acero muy fuerte, pero si por algún motivo se nos llega a caer o llegamos a golpear algo con estas punticas, se nos dañan las punticas y se daña la herramienta. Entonces tenemos que tener en cuenta que a pesar de que es de acero, es muy fuerte, pues tampoco podemos utilizarlo como martillo ni lo podemos dejar caer. Él viene por lo general en un estuche de madera que lo protege, y para nosotros es muy importante que siempre estas punticas estén en perfecto estado. Si estas punticas no están en perfecto estado, el calibrador no sirve para nada. Porque lo que nosotros medimos con esto son cosas muy pequeñas. Entonces, si una puntica de estas está descuadrada por un golpe, la herramienta ya no nos sirve, ya no nos funciona. Muchos carpinteros también lo utilizan, y en muchas áreas de la industria utilizan esta herramienta porque de verdad no solo es muy práctica, sino que es muy precisa y nos sirve para marcar en muchas situaciones medidas exactas y varias veces. Ya les voy a explicar cómo. Por el momento les voy a explicar las partes del calibrador o pie de rey. Como ustedes se pueden dar cuenta, esto que se ve acá es una regla. Es una regla, y es una regla común y corriente de centímetros, como la vemos en un metro, en una escuadra. Es una regla de centímetros común y corriente. Acá podemos ver los centímetros, los milímetros. Estos de acá arriba, estos que están marcados acá arriba, son pulgadas. Nosotros utilizamos la medida americana, la medida en centímetros y milímetros. Entonces esta parte de acá, pues a pesar de que funciona exactamente igual, no vamos a utilizar la parte de arriba, vamos a utilizar la parte de abajo. Y como les comento, ahí se ve perfecto el centímetro, 10 milímetros, el centímetro, y en esta mini regla que está en la parte de abajo, también vemos los centímetros marcados. Es siempre, como en todas las reglas, empieza de cero y va obviamente en orden. Entonces esa parte que les estoy explicando se llama regla fija. Este tiene un carro móvil, así como se los explico, pues así se llama, un carro móvil. Y en esta parte es el impulsador, es donde uno pone el dedo para correrlo. Como las medidas son tan pequeñas, entonces uno corre muy despacio y muy firme para poder tener una secuencia de los milímetros hasta donde uno quiere llegar.
Entonces ya les expliqué. Esto es el carro. El carro, la regla fija, el impulsador, que es esta partecita de acá donde yo estoy oprimiendo con el dedo. Esta no se frena. En algunos calibradores acá tiene el freno. En este el freno es este. Entonces uno lo pone en la medida que lo necesita, aprieta este tornillito de acá y ya queda frenado. Entonces no se deja mover ni para adelante ni para atrás. Entonces caigan en cuenta que este es el freno. Este es el freno. Esto tiene un par de mordazas. Esta y esta. Esta es la mordaza para hacer medidas externas. Y esta de acá es la mordaza para hacer medidas internas. Entonces, ya tenemos que la mordaza inferior, que es la más grande, es para las medidas externas, y esta es para las medidas internas. Ya les voy a explicar por qué medida interna y por qué medida externa. Y acá en la parte de abajo tiene la barra, una barra que se llama la barra de profundidad. Esa barra de profundidad, si yo lo tengo cerrado totalmente, la barra queda guardada, pero si yo lo saco, si yo muevo el carro, acá, se ve como la barra de profundidad también se extiende o se retrae según el caso. Se llama barra de profundidad porque con esta vamos a medir espacios en profundidad. Entonces vamos a tener en cuenta. Entonces ya les expliqué, tiene tres formas de medir. Con la barra de profundidad, con la mordaza externa y la mordaza interna. Entonces aquí ya les voy a explicar. Vamos al ejemplo claro, y en joyería pues tenemos una argolla, un anillo, una argolla. Entonces necesitamos saber exactamente cuál es la medida externa del anillo. Entonces la ponemos en esta posición, aseguramos ahí y frenamos el carro para que no se nos mueva. Y aquí podemos darnos cuenta que la medida es de 2 centímetros y tiene 3 milímetros. Podemos retirar la pieza y el carro no se nos va a mover porque lo frenamos en esta parte. Y si queremos saber la medida interna de la argolla, aflojamos el freno pues ya, y lo ponemos en la mordaza. ¿Ven por qué les explico que es para medir la parte interna? Entonces, abrimos ahí bien, igual frenamos, podemos retirar la pieza o dejarla, y ahí nos indica que tiene exactamente 2 centímetros. ¿Por qué me doy cuenta que tiene 2 centímetros? Y esto es clave. El cero de la reglita de abajo, me marca sobre la línea del 2. Entonces, si me marca el 0 en la medida del 3 centímetros, son 3 centímetros o 30 milímetros. 3 centímetros o 30 milímetros. Igual, si el 0 de esta reglita pequeña se alinea con el 4, entonces son 4 centímetros o 40 milímetros. Si el 0 se nos alinea en la mitad del centímetro, pues son 3 centímetros y medio o 35 milímetros. En joyería utilizamos mucho los milímetros. Si nos dicen 52 milímetros, entonces son 5 centímetros y 2 líneas, y 2 lineecitas. Ahí serían 52 milímetros. O si nos dicen 76 milímetros, pues cuando se nos alinea el 0 con el 6 milímetros después del 7, son 76 milímetros o 7 centímetros,
y 6 milímetros, pero nos queda más fácil decir 76 milímetros. Entonces ya conociendo esta parte y este manejo, ya podemos definir exactamente cuánto tiene esta argolla. La ponemos exactamente sobre las puntas del calibrador de la mordaza externa, y aquí ya nos va a decir exactamente que tiene 22 milímetros. Ahí se puede ver claramente que el 0 está alineado en milímetros con el 22 milímetros, o 2 centímetros y 2 milímetros. Entonces, para eso utilizamos el calibrador pie de rey. Es muy funcional y es una herramienta clave. Igual, ya les expliqué. Entonces, igual, si necesito medirla, tenemos que ponerla bien en posición, bien en posición. Frenamos el carro para que no se nos vaya a ir a variar, porque es que esto es para frenarlo, para que no se nos varíe la medida. Y volvemos y miramos acá en la parte de abajo. Queremos saber la medida interna de la argolla, la medida interna, esta medida interna de la argolla. Entonces, siempre miramos en milímetros, no nos vamos a confundir con las pulgadas arriba. Guiémonos por los milímetros. Entonces aquí podemos darnos cuenta que tiene un poquito menos de los 2 centímetros. Ya con eso nos guiamos. Ahora hay lo que les expliqué, la parte de la barra de profundidad, es porque a veces necesitamos medir, por ejemplo, en esta tapa, una figura industrial en 3 dimensiones, alto, ancho. Entonces necesitamos medir qué profundidad tiene esta tapa. Entonces con esta barra nosotros metemos el calibrador y medimos la profundidad de la tapa. Ahí podemos darnos cuenta, aseguramos la medida para poder ver exactamente cuál es la medida, y ahí nos dice que tiene 11 milímetros. La profundidad son 1 centímetro y 1 milímetro, 11 milímetros. Entonces, esa barra de profundidad es bien interesante, por ejemplo, cuando queremos medir la profundidad de la tapa, porque estamos replicando una tapa de estas, en sus medidas exactas. Entonces necesitamos saber exactamente cuál es la medida de profundidad. Entonces con la barra de profundidad nos podemos dar cuenta qué medida es. Entonces acuérdense que aseguramos la medida y miramos en el calibrador, y ahí nos dice que tiene 28 milímetros, 28 punto algo. Entonces con el calibrador, ya teniendo esta herramienta, podemos saber exactamente cuáles son las medidas para que las piezas sean muy precisas. Entonces tengan en cuenta que esta es una herramienta que la van a encontrar ustedes en muchas partes, en mucho taller. Es más, yo conozco personas que tienen su taller de modistería y utilizan el calibrador para hacer piezas muy precisas y muy pequeñas. Entonces es una herramienta fundamental que no solo la encontramos en los talleres de joyería, la encontramos en muchas partes. Acá vamos a recordar, como lo que estamos haciendo es la argolla media caña. Entonces para nosotros es muy importante definir exactamente cuáles son las partes de la circunferencia. Pequeño gráfico, la circunferencia. Entonces ya sabemos que de la mitad hacia afuera se mide el radio. De uno de los bordes de la circunferencia hasta el otro borde es el diámetro.
Este pequeño segmento que tengo aquí marcado es arco, es el arco, y todo el redondo de la circunferencia es el perímetro de la circunferencia. Entonces, para que tengamos en cuenta cuando hablamos de perímetro de circunferencia, radio, diámetro, ¿a qué nos estamos refiriendo? Entonces, este otro elemento es el cartabón en joyería. Acá podemos ver que es un cono y tiene números, las diferentes medidas. En este caso, en esta parte de acá, que es las medidas que nos competen a nosotros, encontramos unos numeritos, los números. Estos números que están en rojo, son las medidas unitarias. En joyería equivalen a las argollas del argollero. Ya habíamos visto que el argollero pues es un elemento de medida muy utilizado por los joyeros, y lo que tienen son muchas argollas de diferentes tamaños, todas de diferentes tamaños, y cada argolla en la parte superior tiene un número. Ese numerito es el que nos va a dar la talla de la argolla. Con esto es que vamos a sacar las tallas de las argollas. Entonces, por ejemplo, acá nosotros vemos que es el 10 y que le sigue 11, obviamente, pero en medio del 10 y el 11 hay una medida que es raya 10. Aquí lo estamos viendo al revés. Raya 10. Esa rayita significa que es medio. Entonces, entre el 10 y el 11 hay una talla media. Entonces es el 10 y medio. Entonces eso lo tenemos que tener en cuenta también, porque igual todas las tallas tienen el medio. Entonces eso es clave. Y acá en el cartabón vemos los números en rojo. Entonces, por ejemplo, este es un número 7. Nosotros metemos el cartabón y debe darnos en el 7. Acá podemos ver que nos da justo en el 7. La medida del argollero tiene que coincidir con la medida del cartabón. En este caso, cuando tenemos la argolla, tenemos un anillo ya de la persona a la que le vamos a elaborar la pieza. Entonces queremos saber cuál es la medida de la persona. Entonces simplemente metemos el anillo y aquí nos damos cuenta que es un número 10. Entonces ya con eso nosotros sabemos exactamente cuál es la medida. Como lo que estamos elaborando es nuestra argolla de media caña, que acá va el proceso, entonces vamos a buscar cuál es la medida de cada uno de ustedes. En mi caso es como 9 y medio. Bueno, no es 9 y medio, me queda como apretadita. Entonces el 10, bueno, el 10 sí me queda bueno, me sale fácil, no me queda suelto, es el número 10. Entonces, obviamente, en el cartabón, si lo medimos, nos debe dar que nos queda sobre el 10, ya lo habíamos visto nos queda sobre el 10. Entonces lo que vamos a hacer, que como ya tenemos nuestro espiral de media caña, entonces vamos a bajarlo hasta el 10. Acá, si ustedes se dan cuenta, este de la mitad me está marcando justo en el 10. Justo, si alcanza, justo en el 10. Ahí
Si fuéramos una medida más pequeña, si fuéramos un 8, un 7, lo que hacemos es que llevamos el espiral hasta la medida más pequeña, una medida más pequeña, y lo marcamos. Acá sería un 9. Si fuera mucho más pequeña, pues lo que hacemos igual es cerrar el espiral, un poquito de fuerza, marcamos y lo dejamos en el 7. Ahí se alcanza a ver que el 7. Entonces en el 7. Como en mi caso es un 10 y voy a hacer una argolla para mí, pues haciendo el ejemplo, entonces lo marco en toda la mitad ahí, con un lápiz, esfero, Sharpie, lo que ustedes quieran, marcamos la medida, hacemos la marca y por esa marca cortamos. Recuerden que utilizamos la cegueta y como siempre utilizamos el astillero. El astillero, montamos sobre el astillero, hacemos presión sobre el, marcamos donde vamos a cortar. Aquí pueden fijar, ya saqué una parte del espiral, una partecita del espiral. Ahora vamos a hacer el corte de la segunda parte del espiral. Aquí ya hicimos el corte de la segunda parte del espiral y como podemos ver, a ver, yo ubico la cámara, saqué esta parte del espiral, la saqué, ya saqué una argolla, ya saqué mi primera argolla. Podemos ver, hice el corte transversal. Este corte transversal nos debe quedar perfecto para la unión y ya hicimos nuestra primera argolla. Obviamente acá no la tengo cerrada, pero se supondría que me debe quedar precisa. Entonces ya hicimos el corte. Para el siguiente paso es soldar. Vamos a soldar. Como se pueden dar cuenta, y según el trabajo que ya hemos hecho en taller, en el espiral me quedan otras dos vueltas, o sea que me sale otra argolla, me saldrían dos argollas más. Podemos hacerlo de diferentes medidas, podemos hacerlo para otro dedo si queremos, en el dedo más grueso, o para el dedo más pequeño podemos sacar. Entonces nos van a salir 3 argollas media caña de este. Es posible que en el ejercicio ustedes les haya salido de pronto más vueltas en el espiral o de pronto menos vueltas, pero lo que estamos tratando de hacer es uno solo. Si nos salen más, pues muchísimo mejor. En este caso estamos haciendo uno solo. Entonces acá igual verificamos la medida en el cartabón, está en 10, ahí se alcanza a ver, está en 10, y con eso ya podemos verificar con el pie de rey las diferentes medidas que ya les expliqué, internas, externas, por si queremos duplicar la pieza, si queremos sacar más piezas de estas. Entonces, un recuerdo, el pie de rey lo vimos en este tutorial. Volvimos a recordar el argollero.
el argollero. Trabajamos con el cartabón de medida para joyería. Trabajamos con la cegueta y utilizamos el astillero para hacer el corte. Bueno, por el momento este tutorial es un poquito más corto, pero es de mucho cuidado. Hay que tener muy en cuenta estos elementos de medida. Estos elementos son claves en cualquier taller, y en base a esto, pues obviamente el trabajo tiene que ser preciso. Si las medidas son precisas, el trabajo es preciso y nos debe quedar muy bien. Y en joyería las medidas son precisas para que nos queden bien. Les agradezco mucho la atención, nos vemos en una próxima oportunidad y estoy pendiente de sus comentarios.